9:01 de la mañana en el Fontana Show, son las 9:01. Don Ernesto Sábato, Jorge Fontana lo saluda. ¿Cómo está usted? Fontana, ¿qué dice? Feliz cumpleaños. ¿Y cómo nos estamos preparando para el debut? Yo durmiendo. Durmiendo, que es la mejor manera de prepararse porque Como hay que los descansar. cantantes, en serio, cuidando la voz. ¿Cómo te va, querido? ¿Qué tal, Beba? ¿Bien? Bien, ¿y vos? Bueno, y muy contentos nosotros. Cuando pase por aquí, pare en YPF. No solo porque cargarán la mejor nafta, sino también para que YPF pueda seguir estando allí. Cuando usted u otro argentino... Esa voz tan familiar, esa voz, ya sabes quién es, ¿no? ¿A quién estás escuchando? A Norberto Palese. ¿Estamos escuchando a Roberto Palese? No. No y sí y no. Es Jorge Cacho Fontana. Gracias por venir, realmente, un gusto. Al contrario, gracias a ustedes por invitarme. ¿Quién es Norberto Palese? Norberto Palese es un muchacho, o era un chico, que comenzó a soñar con algo que después fue su profesión, y con la inocencia de aquellos tiempos, uno eligió de pronto con una ilusión, una posibilidad de llegar a algo más que ser un oyente de la radio. Uno se enamoró de la radio. Fue el primer amor de nosotros, digo nosotros porque eran los padres y yo, mis padres y yo. Entonces, con la ilusión de poder ser, porque me impresionaron los locutores, porque cada locutor marcaba una emisora y cada locutor marcaba un estilo de la emisora. Más grave, más brillante, más conversado. Y yo veía en el locutor la personalidad definida de la emisora. Y me gustó eso. Pero no sabía si yo tenía la voz como para representar esa profesión. ¿Y ensayabas? ¿A solas? Ensayaba a solas, transmitía partidos de fútbol con el cepillo del baldeo, qué sé yo, que usted no reconoce. No, sí, los cepillos, sí. Ah, sí, los de hoy. Los de hoy. Pero aquellos eran más graciosos. Más graciosos. Entonces te ponías... ¿De qué edad estamos hablando? De 7 años, 8 años, 9 años. Chiquitísimo. Muy chiquito. Entre los Reyes y la verdad. Porque me gustaba realmente... Escuchaba a Fioravanti y me gustaba ser Fioravanti, escuchaba a los locutores y quería ser locutores, repetía frases que hacían comerciales los locutores en aquel tiempo, los identificaba realmente a todos. Y bueno, era una gran familia a la cual con un amigo de hoy y de mucho tiempo, que es muy popular hoy, que es Riverito. 8. Bueno, con 8 yo debuté con él en radio. Él tenía un programa que se llamaba Peña de Tango y él vino un día al Salón La Argentina donde yo trabajaba. Presentaba una orquesta de tangos de aficionados y él vino con una orquesta de enorme gravitación en la música popular que fue con Alfredo Gobi. Entonces nos hicimos un poco conocidos. Y me dice, ¿por qué no te venís al programa nuestro y te haces los comerciales? Digo, pero yo no sé, pero dice, vos tenés la voz para hacerlo. Entonces, eran los sábados a las 4:30 de la tarde, en Radio del Pueblo. Y fui, e hicimos el primer programa. Lo recuerdo con precisión porque no fue fácil, de la ilusión a la realidad, llevar la voz al micrófono. ¿Qué te pasó en la primera vez que estuviste frente al micrófono? Y el misterio de que el micrófono iba a transmitir mi voz, que por primera vez yo tenía algo útil en realidad y no una ficción delante mío, que iba a reflejar indudablemente la verdad de lo que yo podía dar con mi garganta.
sentí una responsabilidad muy grande y al mismo tiempo un goce, porque ya sin querer en aquel tiempo, si le digo que recuerdo un aviso de ese programa y de un avisador, era un rematador de la provincia de Buenos Aires. En esa primera presentación eras Parece. Era Palese. Todavía, sí, no había tenido el bautismo de Fontana. ¿y cómo fue ese bautismo? ¿Sabes qué me dicen? ¿Que hay alguna publicidad de ese comienzo para que puedas escuchar? A ver. ¿Sí? Hechas con sémola de trigo duro, siempre quedan a punto. Dígale sí a estas pastas. Este es un audio de 1960, pero vos me estabas hablando de un poco más atrás, ¿no? Sí, pero a propósito de esto, ya que estamos hablando de la historia, estas pastas de Terrausi, tendría que haber hecho la película con Sofía Loren, que es una historia muy linda para recordar. Por intermedio de las razones, de las vías naturales, llegaron la gente de Terrabuzzi y la empresa de publicidad Juste a Sofía Loren, mejor dicho a Carlo Ponti. Entonces comenzaron las tratativas y llegaron a un principio de acuerdo. Entonces mandaron quién iba a ser la persona que iba a estar con Sofía Loren, trasladada a su casa de Ginebra. Ellos ponían el director y ponían la iluminación, absolutamente todo. Y entonces mandaron mi currículum. Entonces lo aceptaron, se hizo el guión. Y yo tenía una participación, éramos dos. Y era Sofía Loren. No, yo digo, esto no puede ser, no es verdad. Me están haciendo un chiste o algo. Y resultó que uno de los dueños de Terrabuzzi, lo nombro porque ahora desgraciadamente no está, pero bueno, lo puedo nombrar, era de por sí muy ventajero. Era un hombre muy difícil de tratar económicamente. Tenía una posición naturalmente holgada, era uno de los dueños. Y cuando ya estaba la operación para concretar, él le incorporó otra posibilidad al material que íbamos a tener nosotros. Y le dijo de pasarlo en el cine, no ya en televisión, era en el cine. Entonces Ponti le contestó, si nosotros estrenamos una película y antes de la película va un comercial de Sofía, terminó el encanto de la actriz. Tenía razón. Mucha razón. El miserable era y digo miserable porque me pagaron igual muy mal, siendo yo amigo del patrón grande, porque siempre hay patrones en diversos pisos. ¿Y no se hizo? Mirá, pero no era con una actriz de aquí, ¿se imagina? No, lo que era Sofía Loren en ese momento. Sí, yo no sé qué iba a hacer. Pero, no, hubiese estado bueno igual. Para mí sí. Entonces, estábamos en este comienzo con estos anuncios que decías, descubriste tu voz, ¿no? Y aparte eran momentos en los que se gritaba un poquito más, ¿no? No es que se gritaba un poquito más, éramos más brillantes. Esa sí. Sí, dos cosas, una cosa es el grito y otra cosa es la brillantez. Uh-huh. El tema está muy bien analizado por Antonio, que fue Carrizo, que fue el creador de ese tipo, de ese estilo. Si bien hubo uno antes que fue también un hombre con su historia, que fue Chamot, que decía riquísimo, que al champán le daba una burbuja especial, ¿no es cierto?, él con su voz. Entonces, Carrizo creó la brillantez. Salió del tedio del aviso más monocorde, del aviso más conversado, y comenzó con una cosa más brillante, más elocuente, que en la tanda,
porque el orgullo nuestro era hacer bien la tanda, que hoy es mal mirada, que siempre fue mal mirada, porque el tandero era el tandero, era un tipo que repartía su voz con muchas empresas, o avisos o productos. Y nosotros nos gustaba mucho la tanda. Hacíamos muy bien la tanda. Más que nada con Beba, que después fue la locutora del Fontana, y con Rina, y con Antonio, hacíamos la tanda con mucho gusto. ¿Se divertían? Nos divertíamos, éramos divertidos, éramos jóvenes, pero jóvenes pícaros, que vivíamos la vida, que después de cada programa nos íbamos de pronto a los carritos de la Costanera a comer un choricito o algo. No sé, vivíamos, ¿no? Además de trabajar. Y después tuve la suerte de poder contar con ella para el Fontana, porque ellas ya tenían su nombre más que el mío. O sea que actuar conmigo, yo actué con ellas. Más que ellas con vos al principio. Exactamente. Y el Cacho te decía tu mamá, ¿no? Sí. Ahora, Jorge Fontana. Jorge Fontana, una chica con familia con imprenta. ¿Y se le ocurrió? No, era algo que a ella le importó. Para mí era un cantante de los J. Pilker en ese momento, que se llamaba Jorge Fontana. Pero me trajo 50 tarjetas, siempre digo la cantidad, que decían Jorge Fontana. Y yo fui al Salón La Argentina a partir de ese domingo con las tarjetas, y a cada uno que venía le daba las tarjetas, ¿no? Como recuerdo. A mí me llama mucho la atención, también con Bravo pasó lo mismo, ¿no? El tema el tema del cambio de apellido, los nombres artísticos, ¿no? En tu caso pasaste de que te digan Norberto a que te llamen Jorge. Bueno, Jorge por Jorge Fontana. Sí. Pero Cacho superó a todos. Cacho superó todos, era más bien Cacho, que ya te decían desde chiquito, así que eso no lo cambio. Sí, me dijeron desde chiquito, y a propósito de Coronato Paz, que fue el que realmente, a través de mi madre, que fue la autora de Cacho, como también la mamá de Castaña es la autora del Cacho cantor, yo la llevé a mi mamá al programa de El Relámpago que hice aquí, cuando esta casa era Radio El Mundo, y le presenté le digo, mamá, el señor es el autor, es el señor Coronato Paz. Entonces mi mamá le dice, muchas gracias, señor, por lo que hace con Cacho. Y ahí agarró Cacho Coronato, que era un tipo muy hábil, y me hizo un personaje donde yo dialogaba con un actor en El Relámpago, y era Cacho Fontana. Y vos pasaste, eso era lo lindo, ¿no? De esa época, lo maravilloso, de escucharlo a Sandrini, por ejemplo, sí, a conocerlo. A conocerlo y a trabajar con él en el programa, y a tener un ida y vuelta muy... Porque era impresionante sentir el aplauso de la platea cuando entraba Luis al estudio, ¿no? Con el corazón, o verlo o presentarlo a Luis en un teatro, que él venía a todos los programas que nosotros hacíamos en el Fontana con público en los teatros. Y muy querido, ¿no? Muy querido, amado por la gente, amado por sus amigos, amado por los que estábamos en contacto con él. Un hombre muy simple, un trabajador con sus manos eran artísticas, además de su mente y de su voz y de su corazón. En fin, una personalidad muy, muy singular. ¿Quiénes estaban en El Relámpago? En El Relámpago estaban, primero, en el orden era Jaime Fonsanabia, que era el animador. Sí. Y que yo suplanté después. Y después eran actores de Guido Borgatti, estaba Ángel Basso, no eran actores muy importantes, era un elenco
No quiero decir con esto que eran actores simples, pero eran actores del elenco Claro. de Radio El Mundo, que era muy importante el elenco, pero actores que iban cumpliendo las ideas que tenía Coronato Paz. Y ocurría en estas paredes, en este edificio, Así digamos. es, este edificio, en este estudio donde estamos nosotros, ensayaban las grandes orquestas, por ejemplo, Carlos Di Sarli, Aníbal Troilo, muchas orquestas, Edmundo Rivero, el cantante. Sí. Digo, tipos que para nosotros era una ilusión que nos permitieran entrar a escucharlos ensayar. Claro, porque era la radio de las orquestas, ¿no? Todavía. Era la radio de las orquestas, de los cantantes. Eran las posiciones que tenía la radio en ese entonces, que son incomparables a las que pueden tener hoy, a lo que están disfrutando ustedes, y que a nosotros nos queda simplemente en admirarlos. En el recuerdo de cómo se va reconfigurando la radio todo el tiempo, Sí, ¿no? A lo largo sí. de estos años, en ese momento, claro, por eso es que al que no conoce la radio y está escuchando del otro lado, esta radio es el único edificio que se construyó para radio y tiene estudios enormes. Hoy las radios no tienen estudios tan grandes. No por ejemplo, necesitan. no necesitan. Donde está la REA, que fuiste el otro día Sí, sí. en la folclórica, es inmenso realmente. Y porque la radio era eso, ¿no? ¿Cómo si hoy cerraras los ojos y describieras la radio de ese entonces, los pasillos, con quiénes te cruzabas, cómo era el clima? Bueno, éramos todos entre desconocidos y muy conocidos. Entonces era una radio donde los directivos se jactaban de decir, podemos poner el oído pasando la entrada de la radio, bajando hacia los estudios. Ahí, cuando termina la escalera, se puede poner el oído y no se escucha el tranvía que pasaba antes por la puerta. O sea que hay una acústica realmente muy particular, y además de la usina que teníamos nosotros, que no se cortaba la luz jamás, ni la transmisión, no había posibilidades. La doble puerta, los vidrios del control, es imposible describir lo que era la emisora, que está hoy igual. Porque esto sigue de la misma manera, con un espíritu más moderno, más actual, más cambiante, más real. ¿Podríamos decir que esa radio era glamorosa, más glamorosa que esta? Nosotros no conocíamos otra, nosotros estábamos haciendo una radio. Entonces, como formábamos parte de una creación muy particular, y de creadores realmente, porque los autores, los músicos, los autores, eran todos noveles, eran todos nacidos a propósito de la difusión que la radio tenía. Gente que escribía para Pichuco, gente que escribía para De Angeli, gente que escribía para Gobi, no sé. Y el libreto, esto que vos me estás diciendo, era importante. Bueno, el libreto era muy importante. Tuvimos la oportunidad de vivir con Nini Marshall, de escuchar, de participar de los ensayos de Nini Marshall, de los ensayos de Luis Andrini, que jamás hacía reír a su elenco. ¿No? No. Él hacía el personaje como era él, pero no el personaje cómico. Era el Sandrini hombre. Él quería despertar en sus compañeros el mismo espíritu que tenía el oyente que estaba ahí, el que estaba participando del programa. Vos la presentabas, la has presentado a Nini Marshall, ¿no? Mirá. A Nini Marshall, sí. Y aquí está, sobre libretos que le pertenecen, Nini Marshall y Juan Carlos Torres. Buenas noches, cansadas. ¿Esto dónde era? ¡Qué emoción! Era aquí, sí. Era aquí, ¿no? Sí, realmente Nini era un personaje muy particular, una mujer que tenía siempre temor por lo que hacía,
que siempre preguntaba qué tal salí, cómo salí, y que bueno, y que hoy es una historia muy, muy real, muy auténtica, hasta tiene una persona que la está imitando en el teatro. Es verdad. Que es un hecho que aquí es muy nuevo, muy... Pero yo recién te escuchaba y esa voz tan inconfundible, porque en definitiva de eso se sigue tratando la radio. Pasaron los años y la radio sigue siendo esa voz que te hace compañía, que sabes quién es casi un familiar. Y sí, la radio es familiar, la radio era la radio del pueblo y la radio de la gente. La radio era una compañía tan necesaria en el silencio que había en aquellos tiempos. Estamos hablando del comienzo de la vida de uno y de la vida de la radio. Entonces, como nacimos un poco juntos, yo recuerdo lo que era en mi casa la radio. Nosotros escuchábamos a Sandrini con la radio puesta en la cama de mis padres. Creo que lo conté con Héctor, que un día le llevé a Sandrini a mamá. Sandrini había arreglado un coche muy, muy bello y me dice, vamos a ver a tu vieja. Le digo, no, vamos a Barraca, vamos a Barraca. Decime dónde es. Y entonces fuimos y entramos era un pasillo largo, de baldosas gris y blanco. Entonces llego y estaba mamá en la cocina. Le digo, mamá, te voy a presentar al señor. Es el que escuchamos todas las noches, martes y viernes, el señor Luis Sandrini. Y mi mamá lo mira y le dice, no puede ser, no es él. Dijo, mamá, si yo te digo que es él, será que vos no lo distinguís en este momento, pero es él. Dice, soy yo, señora. No. Dice, me están dando un gusto. Dice, no puede ser. Bueno, mamá dio por no conocido a Luis, porque le parecía un imposible el traslado de ese hombre a Barracas, a una humilde casa donde vivíamos nosotros. Claro, porque realmente la radio era el centro de la familia, me imagino después de la cena, ¿no? Nada más. Ni más ni menos, escuchar esas voces que te hacían soñar. Sí. Nosotros todavía en Radio Nacional existe, por supuesto, las dos carátulas, se sigue grabando, y esta manera de hacer la lluvia y los pasos, ¿no? Que hacía... Todo tipo de sonidos que para un... Guido Borgatti era el que aprendió, no aprendió, sino que nos enseñó. Vos también actuaste, ¿no? En algún momento. Y algún pecado cometí. Bueno, porque realmente hay algún que otro audio ahí de alguna actuación tuya en algún radioteatro. ¿Qué pasó? ¿Ya está el camión en la puerta? No se asuste, Delford. Es un asalto en Palermo Chico. ¿Así? ¿A quién asaltaron? A un millonario de la calle Tagle. Voy a tomar nota. ¿Y esto es todo lo que llevan, muerto de frío? Sí, señor asaltante. 185 pesos con 30 centavos. Después dicen que ganan una luca por segundo en televisión. ¿Y quién te manda a creerle a la revista, papa frita? Cállate, ¿cómo está el país? Ni a los asaltantes se respeta. Tírate boca abajo, vamos. Boca abajo con el príncipe de Gales. Pero ¿sabés cómo me va a quedar? He dicho boca abajo. Che, qué caprichoso. ¿Pero por qué boca abajo? Porque soy de Independiente. ¿Y vos de quién sos? ¿De Boca? ¿Quién, yo? Sí. Yo soy de Tres Plumas. ¿Qué? Porque otro humor, ¿no? Otro humor totalmente distinto. Bueno, sí. Pero era rápido igual también. Era muy rápido, sí. ¿Con público? Con público, sí. Estábamos con Beba ahí, y con Delford, que hacía la revista de Tocada, que era el gol antes de los partidos, como lo anunciaba él. Bueno, y ahí es una animación, no es una actuación. Lo animabas. Estaba como animador, si bien era Delford el animador. El animador, esa figura del animador, ¿qué era concretamente? No era un locutor, era un animador. Un animador era alguien que compartía la responsabilidad del programa con el artista, con el titular,
que dialogaba con Delford, que dialogaba con los actores, que dialogaba con la principal figura del programa. Eso era el animador o el que lo presentaba. El locutor no era el que presentaba, era el animador, que era un cargo superior. Es lo que pasó así: Carrizo a ser animador y yo locutor. Uh-huh. No, eso ¿Y hoy sería el conductor? ¿Cuál sería la figura? Hoy es todo. Hoy es claro. el locutor, es el animador y el. Hoy hay que ver la televisión y hay que escuchar lo que es la radio, ¿no? Los personajes que han surgido, los actores que dicen que son locutores. Uh-huh. Nosotros no decimos que somos actores y podemos serlo. Claro. Digo, ya que ellos pueden ser locutores, ya que hay avisadores que confían sus programas o sus productos en actores y no en locutores. Eso es algo que algún día tendremos que hablarlo, porque hemos quedado muy afuera de la situación. Sí. No lo hablo por mí, que tengo muchos años, y los años son un pecado aquí. Es una industria que sí que quiere renovación. Permanente. Permanente. En un ratito, después de la tanda, vamos a hablar de un programa que cambió la radio, realmente, la forma, la manera de hacer radio, que fue el Fontana Show. Dale. Bueno, cómo no. Muchas gracias. Un estudioso de la conducta humana definió así los principales errores que comete la gente y le impide alcanzar la felicidad o la paz consigo misma. ¿Qué errores son esos? Vaya cantándolos. Primero, creer que el progreso propio se alcanza pasando por encima de los demás. Estos eran los consejos del Fontana Show, ¿no? Sí, bueno, con autores muy importantes que le daban un carácter, una característica muy particular. Yo elegí los mejores, creo, porque eran Abel Santa Cruz, era Corona Topaz, era Alberto Migré, era Hugo Moser, y cada uno le daba a cada programa su propia personalidad. Entonces era muy fácil. Recuerdo a Alberto Migré. Un día tuvimos un problema comercial con el programa. Entonces se retiró un cliente importante. Y salía a la comercialización, hacía todo. Entonces entró la cerveza HB. Entonces le tocaba a Migré hacer el programa de la presentación de la cerveza. ¿Qué hace Migré? Dice, es un bien que anunciemos HIV, pero con un cuidado muy particular. No le vayan quitando letras al idioma. Primero fue la TV, ahora es HIV. Dice, no empecemos a dejar el idioma sin palabras o la oración. Bueno, hizo todo un programa fantástico. Qué bueno. Con HB. Bueno, Migré era un hombre muy inolvidable. Totalmente. Sí, realmente. Ahora, ¿cómo surgió el Fontana Show? ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cómo fue? Si yo pudiera, si uno supiera en realidad. Primero, cuando nos nombran a Beba y a mí, locutores de Radio El Mundo. Entonces nos dan un horario de la mañana, de 10 de la mañana a 1. Y vamos a trabajar juntos. Y teníamos una continuidad de la radio, que era a veces con algo de humor, a veces con algo de recordación, con anécdotas, con algo de actualidad. Y lo hacíamos con gracia nosotros, porque nos habían nombrado locutores de algo que era una pasión para nosotros. De cualquier manera, Beba había dialogado ya con Tita Merelo. Beba era una locutora muy importante. Era más que locutora, era una actriz. Entonces,
nos divertíamos mucho. Y yo digo, esto vale un programa. Entonces, ¿cómo hacerlo el programa? Yo creo que lo que vale sería, porque estaba el otro pie, que era Rina, que también venía al programa de la mañana. Entonces, nos divertíamos mucho los tres. Era una relación, la amistad hizo mucho. Y se nota el aire después, ¿no? Como siempre. Después sí, éramos hermanos, porque no se podía pensar o imaginar otra cosa, porque había que hacer de todo allí, ¿no es cierto? Personajes, historias, movimientos, gestos, señas, en fin, valía todo. Con una señora que tenía una agencia muy importante, yo le pedí de comprar 1 hora en Radio El Mundo. Entonces, en ese momento era imposible que a mí me dieran 1 hora, pero sí a una agencia de publicidad. Compramos de 9 a 10. De la mañana. De la mañana. Cuando los programas más importantes, recordemos... Iban a la tarde o a la noche. No digo que me los regalaron, pero lo dieron con mucha facilidad. Y nos dieron algo más de 1 hora. Nos dieron 1 hora y media. Me dice Toto Maselli, ¿no? El que fue publicista, fue actor de Qué pareja, Héctor Maselli y Blanquita Santos, fue un hombre de la publicidad. Me dice, mira, Cacho, vos vendés 1 hora y después 1 hora y media y dale 5 minutos menos, y en esos 5 minutos poné una frase antes y una frase después y hacer 2 micros. Me dio la fórmula comercial del programa. Entonces yo lo hice de acuerdo a lo que dijo Maselli. Se lo vendí al dentífrico. Bueno, fueron muy consecuentes conmigo. Perdón, te puedo interrumpir. ¿No había manera de hacer radio si no lo bancaba, si no se sustentaba comercialmente? Bueno, no para tenía... empezar, digo. No, para empezar había que pagar el espacio. Siempre. Y sí. tenías, porque eran como, ahora son importantes las empresas, pero tenían un protagonismo importante. Realmente los programas muchas veces eran más de las marcas, ¿no? No solo más de las marcas fuertes o las marcas grandes, tenían un presupuesto que accedía más a las necesidades de quienes estábamos haciendo el programa. Entonces fui al dentífrico y le dije, mira, te necesito para hacer el programa de Radio El Mundo, pero necesitaría, por lo menos en principio, decir que vamos a hacer el primer año. Digo, porque yo le tengo mucha fe a esto. No voy a pedir 1 mes. Si yo sigo en el de preguntas y respuestas, vamos a seguir con todo. Con el de la TV y con el de la radio. No era una exigencia, pero yo estaba hablando con el doctor Podolsky, que era el dueño real de la empresa. El doctor fue un hombre muy, muy bueno, un hombre que me permitió un eslogan de su propio producto, que con seguridad me lo autorizó él, no la gente que trabajaba con él, que me dijo que era muy largo, que no podía ser, que no sé, él me dijo, usted siga, y yo seguí, y anduvo bien. Y bastante bien. Bastante bien. Entonces comenzamos con el programa y se identificó enseguida. La música era la música del programa de TV, la música era de Guido Gorgati, y bueno, comenzamos con los autores y comenzamos nosotros a largarnos. A soltarse. Otra etapa nuestra nueva, a soltarnos, a hacer caraduras reales, ¿no?
hacer un poco lo que éramos nosotros. En aquel tiempo se usaba disimular, ¿no? Y en ese instante, en ese programa, éramos como éramos. ¿Disimular qué? Por ejemplo, ser mucho más acartonados. Acartonados, era mucho menos cómico, no disfrazarnos un poco de personas mejores que lo que realmente éramos. No había una humildad fuerte, había una débil humildad, qué sé yo. Teníamos diferentes razones para hacer nuestro juego. Y había locutores importantes o había locutoras importantes, había de menor valía o de menor carácter o personalidad, pero íbamos jugando a una historia que estábamos escribiéndolo nosotros, pero nosotros creíamos que éramos pasajeros del convoy, no éramos protagonistas. Y realmente estábamos haciendo algo que nosotros no sabíamos. Que dura, aún no subsiste esa manera. Todavía hoy subsiste. Nosotros no pasamos el ISER por arriba. Sí. Llegamos a la radio con una prueba, con un jefe de locutores que era un actor, y con una beba y una rina, que fueron muy importantes para mí. Y también te digo algo que es importante aún hoy también, que son los mobileros, ¿no? Tu mobilera era Magdalena, sí. Ni más ni menos. Y también en su momento habías hecho móviles con Domingo Di Núbila. Sí. A ver, escuchémoslo. Vamos a establecer, ya que no tenemos línea privada, pero es importante que nuestro público conozca nuestro sistema de propiciar los espectáculos para que de esa manera sigan todas y cada una de las alternativas. ¿A qué hora estimás, para no entorpecer tu viaje en auto de San Remo a Génova, que debemos nosotros establecer la comunicación tal como habíamos quedado? Cacho, que ustedes deben pensar a las 9:30 hora argentina. Yo pienso que a esa hora ya podré estar con los elementos fundamentales, y si alguno me faltara, pues están aquí amigos como... ¿Qué épocas? ¿Qué era eso? Eso es cuando atacan la piedad de Miguel Ángel. Sí. Di Núbila, un hombre que escribió la historia del cine argentino, un hombre muy culto, muy buen tipo, un especialista en Miguel Ángel. Cuando atacan la piedad, hablamos enseguida con el jefe de museos del Vaticano, y cuando terminó la charla con él, yo le digo a Domingo, digo, ¿no te vas hoy al Vaticano? No le decimos nada a Fernández Cortés, a los dueños de la radio. Le digo, bueno, yo pido un horario, un pasaje para domingo, y le doy el dinero que corresponde, y él sale ese día a las 4 de la tarde para el Vaticano, para Roma. A la mañana pasamos el reportaje que hicimos con el Vaticano el día anterior, y después vamos con Di Núbila, que ya está en el Vaticano con el director del museo. Cuando termina esa transmisión, viene el dueño de la radio, que era Fernández Cortés, un gran tipo, y me dice, escúcheme, usted no puede participar las cosas que hacen, porque yo me corté con la Gillette. ¿Cuándo lo escuchó? Claro. Dice, en aquel tiempo uno se cortaba con la máquina, no estaba la 3, ¿no? Entonces le digo, mire, la verdad, me pareció importante darle a usted también esa novedad o ese disfrute. La verdad no lo hice con ese fin, lo hice con el fin de que no me digan que era 25 de mayo
porque me iban a decir, no hay nadie escuchando. Y me paraban la ida de Dinúbila al Vaticano. Y fue más majestuosa, fue muy maravillosa. Fue muy linda. Sin celulares. No había nada. No. Imagínate lo que hubieses hecho con celulares. Bueno, Dios mío, porque hay que ver la impresión de la piedad cuando uno entra al Vaticano. Lo que fue el sentimiento, lo que fue Domingo narrando todo el paisaje, el momento. Y después él se quedó, siguió, hizo reportajes a figuras de Italia. Hablaba bien italiano Dinúbila, pero fue un momento muy lindo donde uno jugaba esa posibilidad y siempre tenía algo en su pensamiento, algo para superar. Pero le diste como, la pusiste en quinta un poco a la radio, en el sentido de que el ritmo que tenía el Fontana Show, sí, que quizás otros programas no tenían, ¿no? Esta cosa de la rapidez de la información, ir, venir, el despliegue. Incluso te iba a decir que realmente era un programa de lujo en el sentido de que había grandes figuras, todas las que vos me mencionaste, teniendo de movilera nada menos que a Magdalena. Sí, y por ejemplo que Violeta Rivas te haga esto. Llega primavera, una nueva primavera con Fontana, con Fontana. Todo es alegría, es hermosa la mañana con Fontana, con Fontana. Los casé a los dos. ¿Sí? A Violeta y a Néstor, sí, en mi programa. No sabía eso. Se conocieron ahí, sí. Mirá vos, todo un romántico, un celestino. Un celestino. Más que un romántico. No puedo terminar este programa sin dejar de hablar de tu paso por Nacional, ¿no? Que fue ya entrados los 90, ¿no? Así es. Vamos a escuchar ese programa que hacías, Fontana Nacional, el primer programa que hiciste y una entrevista muy interesante. Un enorme halago, algo que me hace mucho bien a mi espíritu y mucho bien a mi corazón, decirle muy buenos días a Rodolfo Bebán. Buen día, Cacho. Realmente, mira, es un gusto, tus palabras realmente me emocionan. Yo inicio un programa realmente muy bien. Vos hoy también iniciás este programa en radio, que espero que sea con todo el éxito que realmente vos te mereces. Todos te recuerdan aquí en Radio Nacional, recuerdan tu paso por la radio, lo que fue trabajar con vos. Y este programa en el que, a ver, yo empiezo a buscar audios y veo a Sábato, ¿no? ¿Quiénes no pasaron por Fontana Nacional? A Fangio. Sí, todos, sí, realmente. Y hay algo muy importante que no sé si hasta que fue Adolfo Pedernera, más o menos en alguno de los programas iniciales o de un ciclo. Atahualpa trabajaba conmigo. Vivía en el hotel de enfrente, que lo trajo Marvis, y lo puso al lado mío para acompañarme en el Fontana Nacional. Entonces lo tenía Atahualpa ahí todos los días. ¿Cómo era trabajar con él? Y era una historia, era como que hablar a un prócer, ¿no es cierto? Porque eso es lo que él ha sido para nuestro folclore, nuestra música, como argentino en el exterior, un hombre muy querido, muy respetado. ¿Cómo fue trabajar en Nacional? ¿Te gustó? Me gustó mucho, sí, porque teníamos un alcance muy, muy particular. Además estábamos trabajando en una radio del país. Eso siempre es un hecho importante, que nos escuche también en todas las latitudes de nuestra patria. Por ejemplo, Tato también pasó, ¿no? Por Fontana Nacional. Tato Mores, buen día. ¿Qué haces, Cachito? ¿Cómo te va, querido? ¿Cómo estás? ¿Ya corriste? Ya casi, ya vengo, ya estoy pronto para iniciar la jornada. La jornada, bueno, estamos cerca de los cumple, ¿no? Ah, sí, el 27 de abril. ¿Sabes qué me pregunté de cuánto, porque no te lo voy a decir. No, pero yo, ¿sabes qué recuerdo cuando cumpliste 50? Cacho. No, pero no digo el año. Qué genio, ¿no? Tato, qué lindo era Tato, ¿no?
él iba a ensayar para memorizar la letra del monólogo. Porque él no solamente hacía el monólogo, si se equivocaba en una palabra, lo volvía a repetir. Un hombre muy aplicado a su trabajo, un personaje único como amigo también. ¿Fue amigo tuyo? Sí, sí. No hubo nadie, la verdad es que después de Tato que hiciera algo parecido. No, si es actual hoy. Totalmente, a hoy nadie. Sí. ¿Cómo ves la radio hoy? Yo creo que está en manos suyas, por ejemplo, en manos de mucha gente que tiene su mensaje, que tiene su actualidad, que está viviendo un momento que desde una óptica muy particular, que tal vez no sea la mía, pero a mí me corresponde realmente ubicarme en el lugar donde trascienden los hechos de una manera especial. Tengo un gran respeto por todos los que hacen lo que hice yo en su momento, a los trabajadores de la radiotelefonía y de la televisión. Este medio es muy ingrato, tal vez, pero también da muchas satisfacciones. Yo si tuviera que agradecer toda la gentileza que recibo de la gente, parece mentira que hoy lo recuerden a uno con tanto cariño, con tanto afecto, con un beso, con un adiós, con un abrazo. Esto es muy, muy gratificante. Les agradezco mucho, lo mismo que este programa. No, nosotros somos los agradecidos porque vos formás parte de los maestros de la radio, de ese elenco de maestros. No, los que nos tocó antes este trabajo, que hemos cumplido con lo que teníamos en ese momento, que era la voluntad, las ganas, la juventud, que es lo que tienen ustedes hoy, que es una responsabilidad desde ya, pero tienen el tiempo por delante, que también es una posibilidad muy querida. Igual con tan diferente, o sea, en un lugar la esencia de la radio en algún lugar sigue siendo la misma, la compañía, el entretenimiento, hasta te diría hasta la educación en algunos lugares. El servicio, en el caso de Radio Nacional, todavía existen los mensajes al poblador, todavía alguien antes de salir de su casa en la Patagonia dice, a ver si hay gasoil o no, eso lo van a decir en Radio Nacional local. Claro. Ahora tenemos una tecnología, un menú tecnológico muy diferente, ¿no? Vos enviabas... Apasionante, o sea, antes te llamaban por teléfono, ¿no? Al teléfono fijo, y hoy tenés en tu pantalla a muchísima gente que por WhatsApp o por Twitter, por las redes sociales, te contesta, dialoga con vos. Así es. ¿No? Entonces, realmente eso es lógico que modifique quizás el aire, la manera de hacer radio. No sé si es mejor o peor. Yo creo que a todas luces es mejor. La incorporación de los medios de comunicación, yo creo que ni ustedes lo esperaban. No. Nosotros menos. Pero bueno, este avance es memorable, es realmente algo para disfrutar. Lo único que es una nueva costumbre. Yo he visto más de una vez dialogar a una pareja frente a frente con el celular. Una forma diferente de comunicarse. No sé si es que no querían, no sé si estaban ofendidos los dos o querían realmente tener más intimidad. Pero bueno, me parece que todavía no hay semáforos en la calle para los que van cruzando la acera y no ven en la vereda. El corte de la luz. Y sí, eso es verdad, el celular cambió todo, de hecho... Y bueno, pero es un hecho singular, único. Totalmente, y de hecho hoy más que aparatos con antenas, lo que hay es la aplicación en el celular para que vos puedas ir escuchando la radio. ¿A quiénes escuchás? ¿Quiénes te gustan de lo escucho mucho a Longobardi, escucho a la Nata, escucho a la Tira esa. ¿Te gusta eso? A la mañana, sí. Eso más personal, ¿no? Es más personal, son amigos.
Después está el chico, están los leucos y los escucho. ¿Escuchás más Mitre? Escucho Mitre. ¿Y sí. te gusta esta cosa personal del, como fuiste vos, ¿no? El conductor, el que sostiene y es la estructura vertebral de un programa. Bueno, son singulares los personajes. Son tipos que están brindando realmente su voz y su palabra en un momento muy particular de la comunicación. ¿Y te gustaría volver a hacer radio? No sé si estoy en condiciones de volver a hacer radio, de comprometerme con un horario o con un programa, con una continuidad, no sé realmente. Estoy feliz con lo que he cumplido, con los años son muchos, ¿no? Gracias, Cacho Fontana, Jorge Cacho Fontana, por haber estado en Vidas de Radio. Muy gracias, amable, Ana. muy generoso y muy cálido. Muchas gracias. Gracias, directora. Gracias, Ana. Gracias a la gente.